Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz con la tremenda oportunidad de hacer este último live de esta temporada tan maravillosa con la Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva. Va a ser un live especial, va a ser un live de preguntas y respuestas. Así que si tienes preguntas, queremos de verdad, cuénteme, quiero saber de sus pacientes, porque ya esto ya se lo he preguntado a los otros doctores de la clínica. ¿Cuál es el caso más espectacular que ha tenido en términos como de quizá un diagnóstico complejo o quizá cuál es la edad más avanzada de alguna mujer que se haya embarazado con usted? Porque estos tipos de datos a mí después me escriben y llenan de esperanza a mujeres que creen que no, porque tienen un diagnóstico medio complejo o no sé, tienen, qué sé yo, 50 años. Y cuando escuchan de verdad que hay casos que sí son exitosos, les dan mucha alegría. Entonces, ¿nos puede comentar algo así comentable o compartible de lo que todo es? Sí, claro. A ver, desde el punto de vista de la edad, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que después de los 40 y algo, no en todas las mujeres logramos tener ovocitos propios, ¿no es cierto? Y por eso el programa de ovocitodonación es tan maravilloso para mujeres que ya no tienen sus propios ovocitos. En cuanto a la edad, hemos logrado que mujeres de 52 y 54 años, mi paciente con mayor edad de 54, en muy buenas condiciones, hay que aclararlo, ¿no es cierto? Una mujer absolutamente sana, sin patología, con pase de su cardiólogo, con exámenes totalmente normales con programa de ovocitodonación, ha logrado tener un embarazo a término con hijo hermoso en casa, ¿ok? Entonces, Primerito, habitualmente no, ella en especial no, ocurre con alguna frecuencia que mujeres han quedado embarazadas muy jóvenes, se han ligado muy jóvenes, después han estado en una etapa muy larga solo pensando en la idea de ser madres, pero ligadas, claramente no es posible, ¿no es cierto? Y se han decidido, han dado este paso tremendo en una edad que ya el programa de ovocitodonación era la solución para ella y efectivamente se ha logrado el embarazo. ¿Ah? qué más, Eh, sí, 75 años, perfecto, perfecto. ay, Ahora, felicitaciones. casos más difíciles, como tú dices, como tú preguntas, frecuentemente cuando hay malformaciones uterinas, Ya. y nos ha tocado, ¿no es cierto?, que existan dos úteros, ¿ya? Esa es una malformación o una deformación con la que una mujer puede nacer. Mm, eh, no sabía. claro, suena raro, sí entiendo, suena raro que existan estos dos úteros. En algunos casos es un útero con un tabique y ese tabique se puede sacar y arreglar el útero, dejarlo con la función normal. En otros casos en que existen dos úteros exactamente iguales, uno puede llevar un embarazo en uno de los dos úteros y Wow. sí, claro. Frecuentemente son partos que no llegan a término, pero logran 36 semanas, 35 semanas, eh, y a veces ha sido una sorpresa que en una cesárea ya no pasa porque ahora los ecógrafos son bastante más eficientes en lo que uno ve, ¿no es cierto?, desde el punto de vista visual, pero hace, no sé, 15 o 20 años era una sorpresa, entrabas a una cesárea y te encontrabas con un útero doble. ¿Ja? Y el embarazo en un útero y el otro hemiútero, la otra mitad de útero, chiquitito al lado. ¿Cómo se llama ese diagnóstico y usted hace esa cirugía en la clínica? Sí, claro, Ya. sí, sí, son malformaciones müllerianas. Hay un espectro enorme de malformaciones con las que una niñita nace, ¿no es cierto? Y efectivamente se van haciendo los diagnósticos a medida que ellas van consultando. ¿Ah? No hay que asustar. Lo-
lo mismo que tabiques, por ejemplo, o, o de repente existen también como malformaciones, tabiques que obstruyen la salida del útero, y por lo tanto las menstruaciones no salen. Esos diagnósticos los haces habitualmente en una niñita Mm. que empieza con dolor, y su primera regla no, no es posible que la expulse porque está tabicado, porque está cerrado. Bueno, llegas a ese diagnóstico, la operas, le sacas el tabique y se soluciona el tema. Ay, 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 qué maravilla. Maravilla. Ah, Me encanta el tema. Qué, qué, qué- cuánto sufrimiento se puede evitar, ¿no? Siendo en buenas sí, manos, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, tienes que ir a un especialista. sí. Y esa es la primera pregunta, doctor. Creo que usted mismo lo dijo la primera vez que hablamos. Ya después de un tercer intento estaría bueno ya entender que quizás uno necesita ayuda o al menos empezar a hacerse chequeos un poquito más serios, ¿no? Exacto, ¿Cuál es su opinión? exacto. Bueno, efectivamente hay, la OMS o las organizaciones de salud han definido un poco los plazos, ¿ah? Los plazos entre que una pareja que está teniendo actividad sexual normal, rutinaria, normal, ¿no es cierto? Rutinaria, y no se están cuidando, no están usando ningún método anticonceptivo, en un año debería de haberse embarazado el 80% de esas parejas. Entonces, a ese 20% restante uno lo debería de estudiar. Ahora, cuando la edad de la mujer es mayor de 35, uno tal vez no debería esperar el año y ya a los 10 meses habría que partir haciendo estudios, ¿no es cierto? Ahora, el estudio básico de los factores de la reproducción va a constar o a constituir en estudiar tres factores. ¿Y por qué esos tres factores? Porque esos factores se llevan el 90% de las razones por las cuales una pareja no se está embarazando. Ya. El 90%. Ahora, es importante además aclarar que cada uno de esos factores se lleva un 30% de la responsabilidad. Entonces, ya no ocurre tanto, pero antes ocurría que la mujer era la que consultaba, ¿no es cierto? Pedía los exámenes para ella y decía, dejemos los espermios de lado. Tú no puedes hacer eso porque los espermios se llevan un 30% y un 30% no es menor, ¿te Bueno, fijas? Por lo tanto, el estudio debe ser completo y eso significa estudiar los espermios. A los espermios uno le puede conocer la cantidad, la movilidad, la forma y el daño del espermio con un examen que se llama fragmentación del DNA espermático. Luego, la parte anatómica femenina, ¿no es cierto? Hay que chequear que esté totalmente indemne, o sea, un cuello del útero normal, un cuerpo del útero normal y las trompas permeables. Las trompas tienen que estar abiertas. Y ojo, las trompas no se ven con una ecografía común y corriente. ¿Por qué? Porque las trompas normalmente están colapsadas, están planitas, están cerraditas, ¿no es cierto? Entonces, para poder visualizarlas, es la única opción es que pase un medio de contraste por ya. la trompa, y con el medio de contraste entonces se inflan y uno recién las ve. ¿Cómo se Existen llama? dos formas. Eso, existen dos formas de estudiar las trompas. Una es con un medio de contraste en rayos y ese examen se llama histerosalpingografía. Es un poco doloroso, eh, pero es cortito y da harta información. Y la segunda opción es usar una espuma que entra por el útero, pasa por las trompas y se va haciendo una ecografía. Ese se llama HICO-C. Es una Ay, ecografía con este medio de contraste. Y esas son las únicas dos formas de ver las trompas. wow. ¿Ya? ¿Todo Y el hace tercer... técnica? Sí, sí, claro. Ya. Sí. Ambos, tanto la histerosalpingografía como el HICO-C. Y el tercer grupo, entonces, de problemas, Mm. tenemos los espermios, tenemos la anatomía, básicamente las trompas, y el tercer
problema, el tercer grupo de problemas son los temas ovulatorios. ¿Ok? Entonces, en el tema ovulatorio, primero necesitamos saber la reserva ovárica, y esa reserva ovárica es muy fácil saberla midiendo la hormona AMH, la hormona antimileriana. Y luego, viendo si la ovulación ocurre o no ocurre, y si ocurre, ocurre en el ciclo normal o son ciclos alterados, ciclos cortos o ciclos largos. Y eso también es muy fácil estudiarlo, tanto midiendo las hormonas que tienen que ver con la ovulación como haciendo un seguimiento ovulatorio, y eso es con una ecografía. Por lo tanto, el estudio completo actual de fertilidad, que como te explicaba, lleva a el conocimiento del 90% de las razones por las cuales no se están embarazando, no es tan complejo. ¿Te fijas? Es un examen masculino, una radiografía de trompas y un estudio ovulatorio. Doc, el doctor Esterraza me decía que la antimuleriana, bueno, hay parámetros, ¿no es cierto? Que se los puede repetir, sería estupendo porque es una pregunta que muchas tienen. Porque a veces les sale un número y se asustan, pero el doctor dijo, pero no es tan definitorio como otro examen que sí también puede definir más. ¿Cuál es? Recuento de folículos antrales. Son complementarios. El recuento de folículos preantrales es mirar en un momento dado, en un momento X, la cantidad de pequeños folículos que tienen esos ovarios. ¿Ok? Pero son exámenes que son complementarios. O sea, tú tomas decisiones con la AMH, tomas decisiones con tu recuento de folículos antrales. Si yo quiero preservar mi fertilidad y no me quiero embarazar todavía y quiero guardar mis huevitos, puede que ya, ovulo 10 huevitos, por ejemplo, lo que es bastante estupendo, pero puede ser que eso no estén bueno. La única manera de saber y analizar mis óvulos es sacándolos. ¿O hay manera de analizarlos dentro? No hay cómo, es sacándolos y tú obtienes ovocitos que van a estar en un momento genético, en un momento celular, ¿no es cierto?, en que son congelables y utilizables en el futuro, ¿ya? Eso es un estado de M2, ese es el estado celular del ovocito, o no van a estar maduros. Ahora, existen varios estudios en los países que están en mayor desarrollo, ¿no es cierto? Varios estudios que están orientados hacia el saber si ese ovocito está genéticamente, igual que los espermios, están genéticamente aptos para ser fecundados y lograr un embrión sano, ¿te fijas? Pero son exámenes que no se hacen acá. Pero podríamos más adelante poder analizar genéticamente nuestros huevitos. Muy probablemente sí. Porque así no tuviera a tener que analizar el embrioncito. Exacto. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos años más, doctor? Juéguesela. 3, 5. Nada. No, nada. Sí. Es que Pati, es increíble cómo ha avanzado año a año el tema reproductivo. O sea, uno va todos los años a los congresos, a veces dos veces al año a congresos, donde te están refrescando y te están entregando información nueva. Ahora, ocurre, como todo en la medicina, que son de repente péndulos, ¿no es cierto?, que te entregan una información y en 2 o 3 años después esa información no era tan así. ¿Ah? Eso ocurre. Entonces, de repente con la medicina avanzas mucho y de repente retrocedes un poquito, pero avanzas más de lo que retrocedes, de todas maneras. Claro, a veces se vuelve como procesos antiguos. Exacto. Sí, interesante. Sí. Doctor, antes de continuar aquí con algunas preguntas, ustedes, porque hay varios centros de fertilidad en Chile, ¿no es cierto? ¿Ustedes se conocen entre sí? ¿Son una comunidad que se conocen? ¿Están más o menos al mismo nivel? ¿O hay diferencias sustanciales en ciertos centros médicos, como se le podría
dar como con esa respuesta, ¿o no? Porque Sí, sí, clarísimo. Mira, en relación a eso, existen dos puntos que quiero contarte. Uno, que existe la Sociedad de Medicina Reproductiva chilena, ¿ya? Se llama SOCMER, y la Sociedad de Medicina Reproductiva chilena hace reuniones medias centralistas porque son en Santiago, como todo. pero hace reuniones constantes, ¿no es cierto? Hay una directiva, nosotros, uno de nuestros médicos siempre ha sido parte de la directiva Perfecto. eh, y hace reuniones seguidos y bueno, estamos muy al día y Mm, por lo tanto nos vamos conociendo todos los médicos que trabajamos en las unidades de reproducción. Ese es a nivel nacional. Y a nivel latinoamericano existe la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, eh, que también tiene reuniones anuales o bianuales. De hecho, este año nosotros participamos en la reunión general de la Red Latinoamericana, que fue en Medellín. Nos tocó ir a una de nuestras matronas, al embriólogo, y fui yo en representación de los médicos. Eh, y a la red latinoamericana nosotros tenemos una obligación de entregar nuestros datos. Por lo tanto, nuestros datos son mm. públicos, ¿te fijas? Porque la red los publica. Y por lo tanto, todo el mundo tiene acceso a esos datos y saber en relación al resto de los centros cuáles son las tasas de embarazo, cuál es el éxito y poder elegir, ¿no es cierto?, en relación a eso. Ahora, de todos los centros chilenos, la mayoría está en la red latinoamericana y la mayoría publica sus datos y la mayoría va a los mismos congresos. Por lo tanto, sí, respondiéndote un poco a la pregunta original, sí nos conocemos, sabemos quiénes somos. Quizá entonces para alguna mujer que, no sé, le dan un dato, averiguar si ese centro está dentro de esa red latinoamericana ya es como un check de seriedad. Exacto. Sí, claro, de todas maneras. Sí. Marta dice, hola mi doctor lindo, acá yo esperando esta última semana de beta espera, hecho por usted la inseminación. Genial. Saludo y éxito. Em, Doctor, no sé si quisiera agregar algo antes de comenzar con algunas preguntas que ya van apareciendo. Como, no, porque, o sea, no, pregúntame. Quizá hay algún tema que me gustaría abordar antes, porque a veces las preguntas nos van a llevar por caminos insondables, es el método ropa. Sí, ¿Nos puede hablar perfecto. un poco de eso, que no lo hemos hablado demasiado? Ya, perfecto. El método ROPA tiene la particularidad, y es un método espectacular, a mi parecer, que logra combinar en dos mujeres, ¿no es cierto?, la maternidad, cosa de que una de ellas entregue los ovocitos y la otra reciba el embrión, ¿ok? Entonces, básicamente, en términos generales, es un in vitro, pero es un in vitro en que las dos participan con algo, ¿no es cierto? Una con sus ovarios, la otra con su útero. Ahora, la decisión de quién hace qué es de ellas, ¿ya? Ellas, ellas habitualmente llegan con ya la decisión tomada, yo quiero entregar los ovocitos, yo quiero recibir el embrión. En muy pocas ocasiones uno les cambia un poco el esquema. Por ¿Por los estados qué? de salud, probablemente. Exacto, por los exámenes, Ya, ¿ya? Porque claramente quien va a entregar los ovocitos, ojalá sea la que mejor reserva ovárica tenga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a ser más exitoso del punto de vista de lograr embriones. Y por otro lado, la que reciba el embrión o los embriones tiene que hacerse un estudio de la cavidad uterina para chequear que ese útero esté en las mejores condiciones posibles para recibir el embrión y pueda llevar su embarazo a término. Entonces, en general, en muy pocas ocasiones uno les cambia un poquito el switch y les dice, ¿sabes qué? Mejor tú y no tú dejas tus ovocitos porque tienes mejor reserva. Un tema de expectativas, un tema de estadística, básicamente. ¿Te perfecto. fijas?
Mi pregunta es, Ahora, sí, ¿hay algún perdón. requisito como civil? ¿Tienen que No, demostrar ninguno, que hay unión civil de por medio o puede ser la polola? ninguno. Ninguno, ningún requisito legal, puede ser la polola, pero es importantísimo que como son ambas las que están trabajando por estos embriones, después, si quedan embrioncitos congelados, ¿no es cierto? Y esa pareja se separa, la dueña del embrión, si quiere transferírselo, necesita de la autorización de la otra. ¿Se fija? Perfecto. Entonces, eso es importante que todo el mundo lo tenga claro. Eso pasa lo mismo cuando hay una pareja heterosexual en que se separan y quedan embriones, si es que no hay autorización de ambos progenitores, no puedes transferir un embrión así como al azar. Un papelito que hay que firmar, me consta. Exacto. Hacer la Sí, loca, como, voy igual a la clínica, no, sí. no, no. Eh, qué fantástico. Doctor, el doctor Esferraza mencionaba que de los tratamientos, los embrioncitos que quedan, que no son transferidos, no se destruyen. ¿Cómo es eso? No, no se destruyen. A ver, te pongo en un contexto más Sí, macro. Solo los países que tienen una ley de descarte, solo los países que tienen una ley de descarte pueden descartar embriones, ¿ok? Pero para eso tiene que haber una ley que te permita hacerlo. De otra forma, los embriones tienen que quedarse congelados contigo todo el tiempo que sea necesario. Esos embriones, si tú no los quieres usar más, porque, no sé, ya lograste tener la cantidad de hijos que querías y te quedan embriones congelados con nosotros, eh, y no quieres seguir manteniéndolos, los sí. puedes donar. ¿Ah? Y la embriodonación es un programa precioso en que yo recibo tus embriones que me estás donando y yo le busco hogar en una pareja, ¿no es cierto?, que ya esté tratándose con nosotros, que no le haya resultado alguno de los tratamientos y que están dispuestos a recibir un embrioncito de otra pareja que lo ha donado. Impresionante, ¿eh? Sí. En el fondo es una adopción, Es una con opción. la diferencia, con la tremenda diferencia en que lo adoptaste en tu útero. Por lo tanto, lo vas a gestar, ¿ya? Y además de eso, ocurre el fenómeno de la epigenética, en que durante todos esos 10 meses lunares que dura tu embarazo, le vas a entregar tu sistema, tus neurotransmisores, tus hormonas, tus sustancias que van a modificar esa genética original. Por lo tanto, sí vas a participar en eso. Entonces, es un tipo de adopción, pero es una adopción tan íntima, tan personal. Y en esa modificación genética con mis sustancias, ¿se podría llegar a modificar aspectos físicos o eso ya es No, como... eso es más complejo, pero sí el CI, sí las formas, el hecho, los movimientos, la, te pareces, exacto, te terminas pareciendo mucho a tu mamá. Y al final, qué poco importa eso, ¿ah? Al final importa eso. Uf, bueno, eso es un tremendo tema. Doctor, mire, y la última pregunta con respecto a la embriodonación. ¿Ustedes ¿Eh? también se dan el trabajo de hacer como el match físico para que se trate de parecer un poquito a la mamá Exacto, sí, eh, claro, con la sí. ficha del papá? Ya. Sí, sí, exacto. Nosotros, de hecho, tenemos un equipo que participa una o más matronas, una o más psicólogas y yo que estoy de jefe, pero también pueden participar otros médicos, en el que con las fotos del matrimonio o a veces una mujer sola, ¿no es cierto? Con la foto más
los datos de los dueños de los embriones, ¿no es cierto? Hacemos un match. Grupos sanguíneos y todo eso. Doctor, Lynn dice, tengo 45 años, un año casada y creo que necesito donación. Ya, pero me gusta el proceso del FIV. Quería saber qué hay que intentar, sé que hay que intentarlo varias veces. El que no sean óvulos propios me angustia. Quiero ser mamá. Lynn. Nosotros tenemos un equipo de psicólogas y todos los programas incluyen todas las sesiones que sean necesarias para contener, para hacer el duelo genético, para acompañar. Por lo tanto, el programa de las psicólogas está incluido, ellas tienen derecho de pedir hora con la psicóloga cuando la necesiten, cuando quieran y todas las veces que sea necesario hacia adelante. Es Entonces, cierto, sí, se me había olvidado mencionarlo. Ustedes tienen un equipo de psicólogas y apoyo psicológico que es re importante. sí, sí. Doctor, aquí una pregunta muy práctica. Quería consultar que si para que mi pareja se haga un espermiograma, Gabriela, ¿necesita una orden del médico o es como llegaría a un laboratorio? Necesita orden, sí, sí, necesita orden porque además, dependiendo de lo que se está sospechando o de lo que uno está pensando en ofrecerles, existe un espermiograma básico, pero además existen otros exámenes que uno le puede agregar al espermiograma, como el daño espermático, que se estudia con la fragmentación del DNA espermático. Eh, si uno va a ir a baja complejidad y no a alta complejidad, pide una separación espermática para saber cuántos espermios puede concentrar, porque en la baja complejidad lo que haces es concentrar espermios, mejorarles la movilidad, cargarlos en un catéter, ir a dejarlo a la entrada de las trompas. Entonces necesitas un mínimo, ¿te fijas? Entonces son exámenes complementarios que en algunos casos van, en algunos no van, y el laboratorio no sabe si que una paciente le dice, no, vengo a un espermiograma, ¿te fijas? Entonces sí se necesita orden. Hagámoslo seriamente mejor. Exacto. Para que tiempo mejor hacer todo ordenadito, ¿no? Doctor, eso, baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad, a ver si aprendí luego de todas estas lives que hemos tenido, es cuando ustedes en el fondo ayudan a los espermios a acercarse, ¿no es cierto?, al ovulito para que haga su camino de una manera más natural. Y lo otro ya sacar alta complejidad del huevito y implantarle un espermio y armar el fetito afuera. ¿Estamos? Exacto. Exacto. La baja complejidad tiene sus indicaciones bien puntuales, ¿ya? Y habitualmente es con lo que uno parte, a no ser que exista, por ejemplo, una obstrucción en las trompas y no puedes hacer baja complejidad porque para una inseminación intrauterina necesitas las trompas, ¿te fijas? Cuando la reserva ovárica es muy limitada, y estás un poco contra el tiempo, tampoco vas a partir o vas a programar una inseminación, pero no te puedes eternizar con las inseminaciones porque solo estás perdiendo tiempo y reserva. ¿Te fijas? Pero Cuando hay... Sí, que la mujer quiere partir de lo más natural a lo más invasivo, sí, ¿cierto? Es como claro, lo, o me lógico, pasó, es o me pasó normal. a mí nomás, que quise hacer todo el camino, aunque el doctor me mira. Ok. Claro, claro. Es que es normal, es normal, es esperable que uno quiera lo más natural primero, ¿no es cierto? Lo menos invasivo, lo menos costoso, eh, pero hay diagnósticos, ¿no es cierto?, en que tú debes ser bien claro con la paciente. Ahora, si tú insistes en querer cosas de baja complejidad, ok, hagámosla, pero necesito explicarte claramente cuál es tu pronóstico, cuál es tu éxito, cuál es tu porcentaje, ¿te fijas? Entonces, lo decides tú finalmente. Si yo te estoy dando en una inseminación intrauterina, no sé, un 10% de probabilidad de éxito, y estamos un poco contra el tiempo, y versus un 60% por transferencia en un in vitro, no sé, hay harta diferencia. Pero es cierto que
ustedes la tienen súper clara por la experiencia que tienen y uno llega como un pollo mojado, todo es nuevo Sí. y necesita ir como digiriendo de a poco y en eso yo debo contarles que me sentí súper respetada por mi doctor, Sí. eh, que, que él sabía desde un principio mi diagnóstico, lo complejo que iba a ser o no, me dio el espacio para mí perder tiempo, perder recursos, pero yo etapa a etapa y no me sentí nunca obligada Es a nada, importante eso, súper exacto. importante, Sí, aunque usted es clarísima, ¿no? sí, sí. Doctor, 35 años, dice Luisa. Yo quería tener hijos, pero no he logrado. Me cuidé muchos años, inyecciones, y llevo 2 años intentando y no lo he logrado. Creo que me doy por vencida. Luisa, 45 No, que no se dé por vencida, que mida su AMH y a lo mejor esa AMH no está ofreciendo nada y por eso no está logrando un embarazo y hay que hacer el proceso del paso a la ovodonación. Estoy pensando solo por los 45, ¿te fijas? Pero a lo mejor sí tiene reserva y bueno, puede ir adelante, pero que no se dé por vencida, por ningún motivo. No, para nada. yo también dice, consulta, somos de Antofagasta, hicimos un tratamiento en Santiago con otra clínica, pero no nos fue bien. Queremos ahora intentar por método ropa. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere contactarse con usted, doctor? Pedir hora virtual, no necesitan ir presencial, nosotros tenemos horas virtuales, ¿Mm? llaman al call center que es el 32 314 2100, 32 314 2100 y las chicas le dan hora con alguno de nosotros, si ellas quieren alguno en específico, piden con él, y somos 7 médicos que estamos haciendo alta complejidad, ropa, y por lo tanto la consulta puede ser virtual. En esa consulta vamos a chequear la AMH, vamos a chequear las condiciones generales y nada, y se le explica, ¿no es cierto? Hay un feedback en el que va todo anotado, todo explicado y seguir adelante. Yes. Palalita dice, ¿algún consejo para la beta espera? Muchos sentimientos Oh. encontrados y miedos. ¿Qué es la beta espera? La beta espera es después de una transferencia embrionaria en que ella o la pareja se van a esperar la implantación, se van con miles de indicaciones, ¿no es cierto? Con las hormonas, que las hormonas son altas, los niveles hormonales son altos, eso ya genera ahí un poco de incomodidad. Y la ansiedad de que el examen salga positivo. 12 días después de la transferencia viene el examen de sangre. Ahora, nosotros, te vuelvo a insistir en el tema de la psicóloga, tenemos la psicóloga, ellos pueden pedir hora con alguna de las dos psicólogas y la psicóloga los puede recibir a mitad de la beta espera, no hay ningún problema. Hacer cosas distintas, que te relajen, bonitas, divertirte, regalonearte, Sí, claro. quitarle Sí, al tema. sí, claro. Volviendo al método ropa, aquí alguien dice que se está haciendo, estamos en nuestro segundo intento fit ropa con pad FONASA con nuestro doctor Hernández, Natalia Rojas. ¿Cómo es eso que el método ropa se puede hacer a través del pad FONASA? Claro, ¿por qué? Porque en el fondo el PAD FONASA es un bono que ofrece FONASA para hacerse un in vitro. El método ropa es un in vitro. Que estén participando dos personas no significa que no siga siendo un in vitro y que se pueda pagar con FONASA. Lo único que FONASA ahí no incluye es la compra de los espermios, ¿ok? Porque claramente ellas necesitan comprar espermios. Sí. Y nosotros tenemos el sistema organizado para la compra de espermios, que pueden ser bancos nacionales o bancos extranjeros. O llevar a un donante. O llevar un donante. Pero también ahí hay un tema interesante porque significa que hay
3 personas en esa relación, porque ese donante lo conocemos ahora, pero en 10 años más, si quiere, si está interesado, ¿no es cierto?, en reconocer a su eventual hijo, como en Chile no hay ley de in vitro, podría hacer una demanda de paternidad. Es re importante tenerlo claro. ¿Se Mm, entendió el concepto, sí, no? Mm. es que en ese caso entonces quizás mejor un donante anónimo para no tener problemas legales. Lo que pasa es que, en el fondo, se puede el donante conocido, pero siempre y cuando lo tengas muy claro en que siempre va a haber ahí un individuo que en algún momento pudiese estar interesado en conocer a su hijo o hija. ¿Cómo se llama esa ley que no existe, que usted mencionó? Es que no hay ley de fertilidad. En algún momento, la Sociedad de Medicina Reproductiva Chilena, la SOCMER, ha tratado de conversar en el Congreso, de conversar con los ejecutivos para que se gestione la ley, ¿te fijas? Pero no ha progresado. La verdad es que No es prioritario. en Chile hay un médico que es el doctor Fernando Segers, que tal vez lo ubicas, ¿no es cierto? Que ha sido un impulsor de tratar de generar políticas públicas en relación a la fertilidad. Pero bueno, siempre están los peros en el Congreso, siempre hay, entonces no se ha logrado. Pero en los países que tienen legislaciones como Argentina, ponte tú, las cosas están súper ordenaditas. Sí. Uruguay tiene legislación, bueno, en Europa. Bueno, pero tenemos que ir hacia allá, hacia un desarrollo y un orden. Sí, Mire, doctor, Natalia pregunta, ¿qué pasa cuando en nuestro primer intento hubo un aborto retenido? ya. ¿Qué es eso? Recomiendan hacer estudio de embrión y eso. Siempre podemos estudiar el embrioncito, siempre se recomienda para saber la causa de la pérdida o de la no implantación, o a veces con estudiarlo no basta y, y no hay explicación en ciertos motivos. A ver, Cuando un embrioncito se obsesiona y quiere saber, ¿no? sí, en la implantación hay 2 factores. Uno es el factor embrión, y al embrión tú le puedes estudiar la genética antes de transferirlo. Eso Sí. se puede hacer sabiendo que te estás transfiriendo un embrión sano genéticamente. Pero hay un segundo interventor que es el útero, ¿te fijas? O sea, la mamá. Y ahí hay factores que también influyen sobre la implantación, si se logra o no implantar ese embrión. Y en el factor materno pueden existir problemas tanto anatómicos, por ejemplo, no sé, un pólipo en la cavidad endometrial, un mioma en la cavidad endometrial, o factores que tienen que ver con tu sistema metabólico, una diabetes descompensada, un hipotiroidismo no compensado también, factores inmunológicos, por ejemplo, chicas que tienen lupus, artritis reumatoidea, que sus anticuerpos están un poco descompensados, o enfermedades que se llaman de la trombofilia, en la que se generan pequeños trombitos en la unión de implantación entre el embrión y ese endometrio. Todo eso lo puedes conocer haciendo exámenes de sangre a la mamá. En tu cuerpo. Entonces, en tu cuerpo. Entonces, hay factores del útero y hay factores del embrión. No es tan simple. Pero al embrión Mm, lo podemos estudiar genéticamente. Es cierto. ya, perfecto. Doctor, el mejor gine, dice Nicole, puros piropos para usted. José, hola, si a mi pareja le salió el espermiograma que los espermios no tienen cabeza y poca movilidad, eso es muy divertido, perdón, pero los hombres se asustan, como, ¿Te gusta? y a veces Sí. un porcentaje nomás. ¿Qué solución existe para que puedan mejorar? Sí, bueno, hay que fijarse bien en el porcentaje de embriones, de espermios normales, ¿no es cierto? Porque la OMS ha logrado, entregar el dato de que
basta con un 4%, imagínate lo bajo, 4% de morfología normal para catalogar ese espermiograma como normal. Entonces es importante que vea el panorama completo y no los sin cola o sin cabeza o cabeza puntiaguda o lo que sea, porque basta un 4% de espermios morfológicamente, o sea, la forma normal. Sí, ese es un súper dato. Suelen asustarse porque a veces sale como un número alto, pero en verdad son tan fantásticos esos bichitos que con pocos tenemos, ¿no? Sí, Tenemos un campeón sí, de más. sí. Bueno, aquí no se preocupen, chicas, yo voy a poner en el post, en mi muro, el teléfono de la clínica, los contactos, no se preocupen con eso, ¿ya? Y además tienen una súper página web, tienen Instagram, están Sí, muy claro. presentes. O sea, está la página de la clínica, Clínica de la Mujer, Viña del Mar, está la página mía, doctor Hernández Rudnick. O sea, No, mm, ¿cómo es? información, información tenemos mucha y constantemente la estamos ¿Cuál publicando. es su página web? Doctor.Hernández Rudnick. Es Insta, es Instagram. Perfecto, el mejor Gine. ¿Algún tema que usted quisiera aclarar? Doctor, enfermedades a la sangre. ¿Hay alguna que sea prohibitiva? Y usted ya habló, endometriosis hemos dicho que son tratables. Problemas de la tiroides, que si se regulan no hay problema. Diabetes. Pero han aparecido varios casos de mujeres como con temas a la sangre. Sé que hay como inyecciones que se pueden ir poniendo durante el embarazo, que a veces uno piensa que es imposible, pero sí se pueden dar embarazos con esos Claro, diagnósticos. eso que mencionas tú son las trombofilias. Las trombofilias son esas enfermedades que tienen que ver con la producción de pequeños trombitos, ¿no es cierto?, que hacen que no se implante un embrión o que se generen abortos recurrentes. Y el tratamiento es relativamente sencillo, no es tan sencillo, pero consiste en inyectarse una heparina todo el embarazo. ¿Ah? Todos los días. Pero por lo menos existe el tratamiento y se logra llegar con un embarazo a término y sin ningún problema. Qué maravilla. Entonces, igual es re importante. ¿Y puede aparecer ese diagnóstico durante el embarazo sin haberlo tenido antes? Sí, también puede aparecer en el embarazo sin antes haber hecho el diagnóstico. Eh, son fenómenos que pueden ocurrir en algún momento de la vida y a veces tienen algún componente hereditario Mm. y si lo conoces, por ejemplo, porque a algún pariente le vino una trombosis, le estudiaron la trombosis, le aparece este factor genético, le hacen el estudio a toda la familia y aparece que tú también eres portador, por ejemplo. O sea, igual es re importante estar durante el embarazo, con fertilidad asistida o no, ¿no? Porque hay Sí, cositas que pueden claro. ir haciendo. Sí, A claro. mí me diagnosticaron diabetes gestacional, Ya. dejé de comer los chocolates, por supuesto, me pasé inmediatamente a las frutas, a las verduras, Claro. el vegetarianismo, Netflix a un lado, no, perdón, Onda Media, que es el sitio de cine chileno gratuito, Ya. maravilloso, y me puse a caminar todos los días y se me controló súper bien y no tuve ningún problema, pero me tuve que poner matea. O sea, Claro, sí, claro. Sí. En Chile, la diabetes gestacional es bastante frecuente, constituye el 12% de las patologías de alto riesgo durante el embarazo. mire, Sí, qué sí. lindo. Aquí dice Glor Carmona, llevo 2 transferencias de embriones por ovodonación, sin éxito. Me quedan 3 embriones congelados. ¿Cuál es el promedio de intentos en el cual se logra el embarazo? Ya que uno no sabe si seguir o no. O Dos sea, transferencias de sí, embriones sí, sin qué lata. éxito. Claramente,
claramente es importante que se chequeen todos los otros factores. O sea, ella tiene que chequear los factores metabólicos de ella, los inmunológicos, descartar las trombofilias por un lado, y por otro lado, conversar con el embriólogo que está a cargo de sus embriones para ver la calidad de sus embrioncitos que le quedan, y eventualmente estudiarlos genéticamente. Tú al embrión, si tú lo tienes congelado, le puedes hacer estudio genético. Por lo tanto, para tener una mayor seguridad, puedes ir a estudiar genéticamente esos embriones. Ahora, existen otros dos problemas puntuales que pueden ocurrir y que también los puedes conocer, que es la endometritis crónica, que es una inflamación del endometrio, ¿ok? En donde hay gérmenes que no corresponden a tu flora normal, y eso es porque los gérmenes que tienen que estar ahí, que se llaman lactobacillus, no están, o están en una cantidad menor a la necesaria. Ya. Eso ocurre, eso ocurre frecuentemente cuando te ha tocado tomar antibiótico por mucho tiempo, ¿no es cierto? Antibióticos de muy amplio espectro que barren con toda la flora microbiana, y barren con los lactobacillus, y por lo tanto el ambiente local de ese endometrio no va a ser el correcto. ¿Te fijas? Eso se puede estudiar, eso lo puede estudiar su médico tratante. Y se Existen exámenes para eso. Gloria, cuéntanos si tú analizaste tus embrioncitos, ¿ya? A ver si podemos seguir dialogando contigo. Nati dice, hola doctor, ¿una mujer con hipotiroidismo controlada con Eutirox puede lograr embarazo sin problemas por medio de inseminación intrauterina? La inseminación intrauterina, que es la baja complejidad, requiere algunos principios mínimos, que estén por lo menos una trompa permeable, porque necesitamos claramente la trompa para poder lograr un embarazo. Necesitamos por lo menos 5 millones de espermios. Entonces, en el espermiograma tiene que haber por lo menos 5 millones de espermios móviles y que tengan forma normal. Y necesitamos que ovule. Ahora, la ovulación es lo más simple dentro de todo esto porque la estimulamos nosotros. Le damos fármacos orales habitualmente en dosis que no son muy altas para asegurarnos que va a ovular. ¿Te fijas? Pero claramente necesitamos condiciones mínimas para poder hacer la inseminación intrauterina. Ahora, ojo, porque la inseminación intrauterina sigue teniendo porcentajes que no son tan altos de embarazo, porque en el fondo tú dejas los espermios a la entrada de la trompa y todo el resto queda en forma espontánea. ¿Te fijas? Esos espermios tienen que encontrarse con él o los ovocitos. Si no los encuentran, no va a pasar nada. Después de cuántas inseminaciones intrauterinas usted recomendaría pasar Esa es ya al una sí? muy, esa es una muy buena pregunta porque solo por estadística se ha demostrado que después de la primera inseminación, la probabilidad de embarazo para una segunda inseminación aumenta. Luego, si no logras un embarazo, la probabilidad de embarazo a una tercera inseminación aumenta, pero después la curva se va aplanando, ¿ok? Ah, Entonces, entonces realmente después de 3 inseminaciones, se ya empieza a recomendar que pases a otra técnica más eficiente como el in vitro. interesante. Entonces, después de 3 intentos, Mm. Sí, claro. Debes cambiar un poco la técnica, debes cambiar el sistema, porque ya no te está resultando. Y estadísticamente la probabilidad no va a aumentar más. Te aplanas con la estadística. doctor, Joana dice, mi hija tiene angioedema hereditaria. ¿Se podrá embarazar? Angioedema hereditaria. El angioedema no es una contraindicación para el embarazo. Depende de qué tan severo sea. En general, el embarazo se logra a término sin ningún problema. ¿No? El angioedema no es una contraindicación. Doctor, para mujeres que son irregulares, En y el es ciclo.
tema, ¿no? Bueno, esa irregularidad habitualmente es porque la ovulación no está siendo muy perfecta. ¿Te fijas? Entonces, cuando los ciclos duran más de la cuenta, eh, o sencillamente no llegan y no hay menstruación en 3 o 4 meses, significa que ahí hay un problema claramente ovulatorio, ¿ya? Y ese problema ovulatorio se puede manejar con fármacos que te ordenan la ovulación. Tú puedes determinar tanto ecográficamente, o sea, mirando los folículos, o con un examen de sangre que mide la progesterona, cuándo estás ovulando, o mantener relaciones en periodo fértil o hacer inseminaciones intrauterinas, y eso es baja complejidad. ¿Cómo Puedes se llama? manejar tú los ciclos irregulares con baja complejidad. No es problema. Doctor, ¿cómo se llama ese tratamiento que yo creo que es el primero que una pareja llega a hacerse, ¿no? Cuando ve que no hay embarazo y que están intentando durante un tiempo, que en el fondo ustedes dan hormonas, la mujer se pincha la guatita y uno tiene que hacer el amor día, hora exacta, como un conejito y Sí, ¡pam! Después, sí, lo sí. primero, ¿cómo se llama? Eso es lo más básico, ¿te fijas? Y para eso, primero hiciste todo el estudio de fertilidad y estás descartando que no hayan problemas de las trompas, estás descartando que no hayan problemas severos de los espermios, y por lo tanto están en las condiciones necesarias para ir al esquema más básico, y eso es una estimulación ovárica controlada con relaciones dirigidas. Nada más, así de simple. Estimulación ovárica. Estimulación ovárica controlada con relaciones dirigidas. Sí. Alguien preguntaba ahí, ¿qué porcentaje de éxito tiene un embarazo de una mujer que ya se ve que con sus óvulos no funcionan, son poquitos, son de mala calidad, con una ovodonación? ¿Hay como porcentajes definidos de éxito? Sí, de hecho son los porcentajes más exitosos porque son ovocitos que uno obtiene de mujeres entre 23 y 29 años, y si los espermios están normales, la probabilidad de una implantación, por transferencia, es de un 60 o un 65%. Son altas. Más del Sí, 50%. sí. Ahora, esa misma mujer con una AMH, no sé, de 42 años, con una AMH de 0,3, ponte tú, la probabilidad de un embarazo con sus propios ovocitos no es más de un 2 a un 5%, 3%. Es harta la diferencia. Es muchísimo. Eso de los parámetros. Roca Santoro dice, la hormona antimoleriana, como 31, con 41 años, es muy bajo. Que yo me he dado cuenta que es como complejo dar diagnóstico porque hay tantos Hay otros otros factores, estoy de acuerdo, pero si te fijas, Pati, si te fijas, es exactamente el ejemplo que yo acabo de darte. Te di 42 años y te di hormona de 0,3. Habitualmente con menos de 0,2 nosotros no estimulamos a que las mujeres vayan con sus propios ovocitos, porque el éxito de menos de 0,2 de AMH es 1 o 2%. El éxito de 0,3 con 41 años va a ser máximo un 5%. o sea, bajo 0,2 ya sugieren no. Exacto. Farah Jonita, el doctor se llama Pablo Hernández Rudnick, y su especialidad, bueno, es. ¿Cuál es su Medicina especialidad? reproductiva. Medicina O reproductiva. sea, uno primero es ginecólogo, la beca es de ginecología y obstetricia, después de eso te subespecializas en medicina reproductiva. Estupendo. Recuerden que está una periodista, Macarena Villar, a quien saludo y doy un besito, muchas gracias. También leyendo sus preguntas, yo voy leyendo aquí lo más general para que sepan que probablemente las van a responder por interno, ¿ya? Sí, claro. Eh, mm, aquí un,
Joana, acabo de responder tu pregunta, ¿ya? La de tu hija con ese diagnóstico que dijo el doctor que no era importante. Dice, no, Pablito Hernández, que heavy verte en este live. Justo había estado pensando en ti. Un abrazo grande, el mejor Gina de la vida, guapo como ninguno de más. Wow, Gaby Landero. Tenía que leer ese y lo paso. wow. Bueno, doctor. Glor Carmona. No se analizaron los embriones. ¿Ya? La mujer que había tenido 2 Sí, intentos fallidos. Mi sí. doctora ahora va por estudiar el endometrio a través de una para ver cuál es la ventana de implantación más exacta para realizar la transferencia del embrión. Y Perfecto. con esto Estos son los test, Pati, esos son los test que te estaba comentando, de la cantidad de gérmenes, la biomasa de los lactobacillus, y además le puedes agregar el estudio del día implantacional, de acuerdo a la cantidad de hormona que estás entregando. Porque cuando tú preparas el endometrio para la transferencia, cuando tú preparas el endometrio, la preparación es bastante universal, ¿ya? Y es una preparación que hace todo el mundo igual, en que tú eliminas bacterias, dejas algún lactobacillus, dejas estrógeno por 15 días y luego progesterona los últimos 5 días. ¿Eso qué significa? Que simulas un ciclo normal, porque un ciclo dura 14 o 15 días el folículo que va produciendo estrógeno, ese folículo rompe, produce progesterona y el embrión ya tiene 5 días de vida porque lo congelamos con estado de blastocisto y el blastocisto tiene 5 días. Entonces, esperamos los 5 días de la progesterona, de la falsa ovulación y transferimos. ¿Te fijas? Entonces, simulamos un ciclo totalmente normal, pero hay un porcentaje de mujeres que se escapa del ciclo ya. y o sobra un poquito de progesterona o falta un poquito de progesterona. Y ahí entonces aparecen varios test que pueden servir para saber si realmente estás en la misma fase en la que le corresponde. O sea, medir, Ahora, olvídese. La cantidad de preguntas, gracias por la participación. Eh, Sabemos que usted, bueno, está trabajando, así que yo creo que vamos a llegar hasta acá. Angie dice el mejor doctor de la vida, y ya están chicas que de la clínica intentarán comunicarse con ustedes para responder a aquellas preguntas, pero sabe que hemos preguntado básicamente de todo. cosas más trascendentales. Mm. eh, mm, y quizás me gustaría terminar con esta pregunta, ¿no? Porque hay muchas mujeres que intentan inseminaciones y no funcionan. Y ahí uno dice, ¿qué hago? Y es la pregunta de Pamela Mancilla, que dice que puede representar a muchas mujeres que están con la misma incertidumbre. Me he hecho 3 veces inseminación. ¿Cuál sería el consejo? Pasar al in vitro, de todas maneras, si la inseminación tiene su limitación, lamentablemente es una buena herramienta de baja complejidad. Hay un porcentaje de mujeres que logra un embarazo que no es más del 12% del total de las mujeres que parten con la inseminación. Por lo tanto, no hay que seguir eternizándose con la baja complejidad, con la inseminación, porque es limitado, ¿te fijas? El in vitro es más eficiente, es más rápido, emocionalmente, físicamente, es más power, pero es más eficiente, lejos. Después de 3 inseminaciones, tiene que pasar un in vitro. Eso, amiga, pégate el salto y ándate a un tratamiento más seguro, comprobadísimo que